apoyemos las misiones, hagamos todo lo posible por apoyar la predicación del Evangelio. Usted y yo, los cristianos, los creyentes, por la gracia de Dios, somos producto de un esfuerzo misionero. Y el primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo, que dejó su trono celestial para venir a este mundo, se humilló, dice la Biblia, tomó forma de siervo, forma de hombre, vivió esa vida perfecta y luego fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Él nos envía a nosotros, los misioneros, al igual que el Señor, muchas veces dejan su comodidad, ellos llegan a lugares donde no son bienvenidos, donde son perseguidos, pasan necesidades, pasan penurias, pero usted y yo tenemos que apoyar las misiones, primeramente pues siendo parte de una iglesia local, ofrendando, apoyando, yendo si es posible a evangelizar, abriendo un life group en nuestra casa, dejando nuestra propia comodidad, pero también qué bendición ser parte de una iglesia que tiene esfuerzos misioneros y nos permite participar de esos esfuerzos misioneros, ya sea orando, yendo o dando para la obra. El apóstol Pablo tenía este gran anhelo en su corazón, esta carga misionera de orar por los perdidos. En este caso, en Romanos 10, se ve que tenía esta gran carga por el pueblo de Israel, sus compatriotas, los cuales en su mayoría no habían creído al Evangelio. De hecho, perseguían a los cristianos, así como Pablo lo hacía antes de su conversión. Y ahora, porque Pablo se había hecho cristiano, lo perseguían a él, pero lejos de sentir él algún odio, alguna animosidad, él dice, bueno, yo reconozco que ellos tienen celo para con Dios, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Ellos quieren establecer su propia justicia, que es por la ley. El problema de querer ser salvo por la ley es que la ley presupone que somos fuertes los seres humanos y no somos fuertes, somos débiles, ¿verdad? Ese es el problema de querer ser salvo por la ley, es imposible. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que sabemos que no por ser judío una persona automáticamente ya va a ser salva. Al contrario, dice Pablo en Romanos 10:1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para que sean salvos, ¿verdad? Este mismo anhelo tiene que estar en el corazón de todos nosotros. Es una gratitud porque Dios nos ha hecho salvos, pero es una incomodidad o una tristeza, una carga en el corazón, el cual está también en el corazón del Señor, por los perdidos, por los que no han venido a la fe en Jesucristo. Que no dejemos de orar por ellos y de apoyar las misiones y de participar de cualquier forma posible. ¿Por qué las misiones? Porque la palabra dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así dice Romanos 10:17. También se nos da ahí cómo es el proceso para que una persona crea en Cristo. Dice que la persona, dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo lo que se necesita, que el inconverso crea de corazón que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por él y que lo confiese con su boca, dice, porque dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el proceso es así. Pregunta Pablo en 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que lo confiesen con su boca, primero lo tienen que creer. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, antes tienen que haber oído la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice el 15, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que funciona así. Si agarramos al revés, del 15 al 14, el proceso es así. La iglesia envía a esas personas con pies hermosos que anuncian la paz, las buenas nuevas. Los misioneros, los pastores, los predicadores o los hermanos en Cristo que llevan a cabo la gran comisión. Ellos anuncian la buena nueva. El inconverso oye la buena nueva. Y la fe es por el oír. Así que al oír, las personas que el Señor toca con su Espíritu Santo y que les hace ese llamamiento eficaz, esas personas creen en su corazón y finalmente lo invocan para su propia salvación o lo confiesan como su Señor y Salvador. Muchas personas hoy día oyen el Evangelio y no creen, pero el resultado se lo tenemos que dejar al Señor. Algo precioso que tenemos que saber es que no nos toca a nosotros persuadir
o convencer al inconverso. Solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es obra del Señor decidir quién se salva y quién no. Él ya sabe desde el principio de los tiempos. Él ha visto el corazón de los hombres. Él ha determinado soberanamente cómo su gracia va a alcanzar a las personas. Por lo tanto, a nosotros nos toca saber que somos responsables por hablar nada más. Usted y yo no hacemos bien si callamos. Nuestra maldad nos alcanzará, dice por ahí la palabra de Dios, si callamos, ¿verdad? Si sabemos que el mundo muere de hambre y nosotros teniendo el pan de vida y teniendo abundancia de pan, no vamos a decirle al mundo dónde hay. Esa es una buena definición de evangelismo. Es un mendigo diciéndole a otro dónde hay pan. No dejes que nuestros seres queridos mueran de hambre. No dejes que tus compañeros de trabajo, vecinos, mueran de hambre. Teniendo tú el pan de vida que descendió del cielo, apunta siempre a Cristo. Háblales de Jesús. Usa cualquier oportunidad que Dios te ponga. Una oración por enfermedad, una oración por algún problema, alguna situación que ellos te comenten, o simplemente cuando el Señor te los ponga enfrente, asegúrate de tener esa palabra de Dios. Por eso tenemos que perseverar en la palabra y en la oración los creyentes todos los días, para estar bien equipados y bien alimentados, para siempre tener una palabra de ánimo, una palabra de bendición, una palabra de paz, una palabra que les invite a poner su fe en Jesucristo. Participemos de las misiones.